Mira, yo soy un ilusionista que se llama Marcos, que usa un personaje que se llama Max Verdier para hacer un arte que se llama mentalismo, en el que intentamos conseguir esa simulación de poderes paranormales, esa sensación de imposible que solo el ilusionismo puede conseguir. Es una sensación, además, yo creo que muy profunda, porque la experiencia estética propia del ilusionismo no la consigue ningún otro arte, y sobre todo el mentalismo logra esa sensación de realidad, de percepción profunda, que yo creo que la magia del ilusionismo tradicional pues han dejado de conseguir. Ay, qué pregunta tan buena. Porque cantaba muy mal. Yo quería ser cantautor cuando era chaval porque se ligaba más. Y porque me gusta mucho la poesía, eso es real, no es un truco del texto para el espectáculo. Sinceramente me gusta mucho la poesía, hacía canciones con otro amigo. Lo que pasa es que mi habilidad musical es nefasta. La magia llegó a mi vida antes que la música. Empecé a practicarla, se me daba mejor, y luego descubrí de rebote el mentalismo, por absoluto rebote, porque yo pensaba que era real, como muchos espectadores, ¿no? Que no era una rama del ilusionismo. Y un día, haciendo un examen de ingreso a una sociedad de magia en Valladolid, el Círculo de Ilusionismo Vallisoletano, la persona que nos apadrinaba, Paco, nos comentó que teníamos que elegir un estilo, la magia elegante, la magia cómica, el mentalismo. Y dije, pero el mentalismo se puede aprender. Comencé con ello, como espectador me gusta más. Me di cuenta de que como actuante me costaba menos esfuerzo ponerlo en marcha, quizá porque no era buen mago, y con ello comencé. Llegó a mi vida por casualidad y le estoy eternamente agradecido. Pues yo quería ser como Joaquín Sabina, pero me drogaba poco. Entonces era una especie de... Era la época en la que estaba muy de moda los nuevos cantautores, Tonchu, Ismael Serrano y toda esa gente. Entonces era un poco eso. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el blues. Me gustan mucho los estilos musicales que suenan muy nítidos, muy a su estilo musical. El blues, que suena mucho a blues, el tango, que suena mucho a tango. Entonces sí que había cosas de esas. Había canciones que intentaban ser blues como el blues clásico, tangos como el tango clásico de Gardel. Y bueno, ahí quedan escritas. Yo sigo haciendo poesía, lógicamente. Y sí hago alguna canción de vez en cuando, pero solo, afortunadamente, solo para mí en mi casa. Mira, yo creo que una virtud principal... Yo he aprendido muchísimo de respiración. Lo aprendí por dos caminos totalmente diferentes y al final llegando a puntos muy similares. Uno son las artes marciales, que empecé de niño, actualmente sigo practicando como alumno, con mi maestro y como instructor, dando clase a niños. Y otro es la locución y la actuación de voz, el doblaje. Y resulta que en ambas, bueno, como en cualquier disciplina escénica, la respiración es importantísima, porque es lo que te permite manejar la voz, es lo que evidentemente te permite no ahogarte y es lo que te permite matizar las palabras que necesitas cuando las necesitas y cómo las necesitas. Entonces me ha resultado curiosísimo ver que dos disciplinas aparentemente tan dispares al final llegan a conclusiones muy similares en el uso de esa herramienta tan fundamental para la vida, para todo, como la respiración. Aparte, en las artes marciales hay técnicas para activarte, para relajarte, que me han sido muy útiles detrás de la bambalina justo antes de empezar a actuar. La interpretación es una herramienta absolutamente imprescindible porque la madre de todas las artes escénicas es el teatro. De hecho, yo considero, desde un punto de vista filosófico, no práctico, lógicamente, que todo lo que hacemos en artes escénicas es teatro. El ilusionismo, el mentalismo, el circo, todos son hiperespecializaciones de ese alma mater que es el teatro. Y más en una disciplina en la que no habiendo cuarta pared y hay mucha interacción con el público, como es el caso nuestro, necesitas recursos escénicos técnicos, ¿no? Ya es que ya no me refiero a artísticos, saber cómo se construye el personaje, cómo se usa la voz, cómo te anticipas, cómo creas expectación, cómo aguantas una pausa dramática, y eso se aprende en clase de teatro, desde luego. Qué pregunta tan complicada. Claro, es que el problema de explicar el proceso creativo de cada uno es que muy pocos tenemos un método, hay gente que sí ha logrado conseguirlo, un método nítido y concreto para conseguirlo todo. Al final la inspiración viene de muchos lugares. Picasso decía que la inspiración debía pillarte trabajando. Yo creo que esa es una de las bases. Yo creo que lo principal es leer mucho, conocer de forma amplia todo el arte y toda la zona aledaña, por eso añadía la interpretación, la respiración, para poder entender bien las herramientas y a partir de ahí intentar construir. A mí me ayudó muchísimo la frase de Corinda. Toni Corinda, en el libro Los 13 cánones del mentalismo, dice que un buen efecto de mentalismo tiene que tener tres cualidades: potencia, claridad e impacto. Entonces, siempre que intento diseñar algo, intento que ocurran esas tres cosas. Potencia es lo fuerte que es en el imposible, claridad es lo nítido que el espectador lo percibe e impacto es el potencial duradero y lo internamente que llega a ese juego. Siempre intento esa búsqueda de la realidad profunda y del dramatismo. A veces no se puede y no pasa nada porque hay grandes efectos de magia que únicamente tienen ese impacto del imposible que también es digno de ejecutarse y también es necesario. Y sí me obsesiona lo de la claridad, que el público entienda perfectamente qué demonios está pasando, porque a veces tenemos ideas muy buenas, pero el desarrollo dramático, el desarrollo narrativo es muy complicado. Entonces yo creo que con esas tres premisas es con lo que intento llegar. Lo que pasa es que luego
pues se te ocurren cosas, o ves a otros artistas, o una película te da una idea, o lees un poema y dices, este poema lo tengo que meter, ensamblar de alguna manera en el espectáculo, y lo construyes al revés, empezando por el final. Pero intento respetar siempre esas 3 normas. Un gran filósofo, Bender Doblador Rodríguez, dijo que es por una cosa que se llama estilo. Las cosas no es importante hacerlas bien o mal, sino hacerlas con estilo. Y yo creo que una cosa muy importante es la búsqueda de ese estilo personal, que es lo que determina, cuando tú ves a 2 artistas de la misma categoría, 2 mentalistas, distinguirlos de forma cualitativa. A mí me gustaría, no creo que lo consiga en esta vida, poder ser de esos artistas que logran ser su propia categoría. Yo pongo siempre de ejemplo a Les Luthiers. Les Luthiers, ¿que son músicos? ¿Son humoristas? No, Les Luthiers son Les Luthiers. Son tan buenos, tan geniales, que han creado su propia categoría. No siendo capaz, no siendo un genio como ellos, pues intento imprimirle un estilo característico a ese espectáculo, a través de los vehículos como la voz, la construcción dramática. Así que intento darle un peso específico a la parte poética, no tanto en el sentido de los versos, que también, sino en la experiencia poética del propio mentalismo. Yo creo que el mentalismo tiene una cosa bellísima, que es que estamos trabajando con los pensamientos de la gente, lo que está por dentro. Eso te permite llegar nítidamente a su interior y tocar lugares del alma que otras artes no es que no puedan, sino que lo hacen de otra manera diferente. La pintura, el teatro, evidentemente, también llegan a esos recovecos, pero de otra forma diferente. Entonces, aprovechando ese gusto personal por la poesía, por el drama, por el teatro clásico, lo uso como herramienta en el show. Se usan textos de poetas, hay una premisa poética al principio, con un texto del Club de los Poetas Muertos, un texto de Walt Whitman, pero intentando conseguir con esa narrativa llegar a ese lugar profundo. No siempre se consigue, claro, yo creo que en algunos puntos sí lo conseguimos, en otros queda más colgando. Pero sí, también es cierto que hay veces que hay efectos o experiencias que únicamente están por el disfrute que tengo al hacerlas, por el impacto que generan en el espectador, no tanto la potencia que generan, no tanto por el impacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un equilibrio entre ambas cosas. Creo que se puede ser muy comercial en el sentido de que sea un espectáculo profesional que se quiera contratar sin renunciar a una visión artística. La hipnosis es una herramienta muy particular porque es a la vez muy potente pero muy sutil, porque se basa en la sugestión. Entonces, claro, tiene un componente maravilloso, que es que por mucho que la prepares, gran parte de lo que ocurre lo pone la imaginación del espectador. Tú no estás allí, solo puedes modular la información que le estás dando, las sugestiones que le generas, pero él va a completar todo eso. Entonces siempre ocurren cosas maravillosas e inesperadas. Con la hipnosis yo intento equilibrar, como dice mi maestro, al científico y al artista, para conseguir la figura del filósofo, ¿no? Como decimos artes marciales. Intento que mi formación técnica sea lo más científica posible. Me he formado con hipnoterapeutas, he intentado estudiar hasta donde dan mis conocimientos, tesis doctorales, textos científicos sobre hipnosis, que hay muchísima literatura, porque cuanto mejor entiendas la herramienta, mejor podrás aplicarlo y menos mitos vas a tener tú en la cabeza, con lo cual vas a poder construir el show con muchas más herramientas que si, por ejemplo, has hecho un curso de fin de semana y solamente tienes una concepción teórica de los años 50 que se ha quedado desfasada, ¿no? Entonces, estarías obligado a usar las herramientas de esa manera en la que las entiendes. Cuanto más ampliamente, mejor la puedes utilizar. Luego hay una intención artística. Estamos jugando con la imaginación. Es la zona más cercana del alma a la que podemos llegar. Entonces sí que es verdad que hay una intención artística dramática en el show, muy apoyada en el teatro clásico y muy apoyada en las imágenes emocionales que tenemos del teatro clásico. Hay escenas de Cyrano de Bergerac, el final del show es una pieza de Romeo y Julieta, una reinterpretación del final de Romeo y Julieta. Hay también escenas de cine clásico, el western, esas situaciones que son ya casi clichés narrativos de la literatura. Hay un trocito de Edgar Allan Poe, en el que visitan el estudio de Edgar Allan Poe, ven el cuervo, llegan a la tumba de Edgar Allan Poe, ven su cadáver muerto por la absenta. Sobre todo porque a mí me gusta mucho, con sinceridad, la literatura en general, la literatura clásica, y sí creo que la hipnosis moderna permite lo que el doctor Rocamora, un hipnoterapeuta muy humanista, llama el teatro hipnótico, ¿no? No tanto mostrar al público los fenómenos hipnóticos, la amnesia, la catalepsia, que eso está muy bien, son reales, el efecto que genera el público es muy potente, muy nítido y muy intenso, pero podemos llegar más allá. No todos dejar a la gente tiesa, no todos que se les olvide el número 7. En el momento que nos permiten usar la llave de su imaginación, el resto es infinito. Yo tomé una decisión hace muchos años que, gracias a Dios, he podido cumplir un sueño en la vida que yo quería vivir y afortunadamente este oficio me lo permite. Yo quería tener un trabajo en el que no tuviera que afeitarme a diario, que no fuera obligatorio llevar corbata y que no me tuviera que peinar todas las mañanas. Jamás podré agradecerle al ilusionismo este regalo que me ha hecho, pero el regalo real es el que te hace el público, el poder vivir de un oficio que te realiza como persona y como trabajador. El día a día tiene, evidentemente, como la de cualquier profesional, una parte administrativa,
que hacemos a medias entre el secretario que tenemos, mi socio y yo compartido, y yo responder correos, enviar presupuestos, toda esa parte administrativa que es tediosa pero absolutamente necesaria porque hay que saber ser profesional. Si alguien pide un presupuesto hay que enviarlo a tiempo, hay que enviar la facturación de la forma correspondiente. En la parte artística hay mucho estudio, no tanto de libros de mentalismo per se, que sí, sino de las herramientas que me van a permitir trabajar el espectáculo. Los ejercicios de respiración, de vez en cuando hay que refrescar las técnicas de teatro, etc. Luego ensayo no diario, ahí lo confieso, pero sí continuo y constante para que el espectáculo pueda estar siempre en plena forma. Y de vez en cuando revisión general de todo completo, pases de luces, pases técnicos, todo el tema técnico, que al final, a fin de cuentas, es parte integrante de esta disciplina artística y es absolutamente necesario. ¿Hay más artistas en tu familia? Pues mira, en mi familia, yo soy de Valladolid, hubo un teatro llamado el Teatro Pradera que hubo que derribar hace tiempo, que lo montó el hermano de mi tío abuelo y su hermano, no mi tío abuelo, su otro hermano. Y fue el primer teatro que llevó cine a Valladolid. El primer cinematógrafo en Valladolid se puso en el Teatro Pradera. Luego ocurrió una historia curiosa, parece que uno de ellos era muy serio y muy cumplidor, muy formal, el otro no tanto, y varias bailarinas y cantantes de la época lo podían atestiguar. Es una leyenda que se cuenta en la familia de vez en cuando, pero sí hubo un antecedente, no directo, lógicamente. Sí que tuvo mucha influencia en mí mi tío Jesús, que es dibujante, Jesús Redondo, un dibujante de Valladolid de mucho renombre. Ha trabajado para empresas muy importantes, Marvel, DC Comics, empresas de calado. Y como era el único artista profesional que yo conocía, cuando tuve la primera vez, hace 20 años, la idea de dedicarme profesionalmente a esto, le pregunté, oye tío, ¿qué hace falta para ser un artista profesional? Y me dio una respuesta que me ha acompañado hoy siempre, que os transmito por si a alguien le resulta tan útil como a mí. Me dijo, mira, no se trata de ser el mejor, ni siquiera de ser bueno, se trata de ser competente. Él basó su carrera no en ser un gran artista, sino en ser un dibujante competente, cumplidor y profesional. Si el día 1 había que hacer las entregas, él el día 27 ya lo había mandado. Si hace falta saber dibujar caballos y naves espaciales y hay que dedicar otro mes a practicarlo porque lo tienes abandonado, se dedica. Si te das cuenta de que trabajando con colores, llevando 20 años trabajando, todavía tienes faltas o todavía no llegas a ese nivel, pues igual resulta que hay que comprarse 20 libros de Da Vinci y Caravaggio y una lupa. Ponerse a estudiar. No es ser bueno, no es ser el mejor, ni siquiera ser bueno, es ser competente. Pues muchas gracias por estar aquí, Max. A vosotros, cariños. ¡Hala! ¡A montar! Venga, vamos, que hay que trabajar. Vale. No, trabajar no, hay que actuar, que es muchísimo mejor.